A veces el comentario llega sin intención de herir. Alguien de la familia dice que la funda de la almohada huele diferente, o que el cuello de una camisa conserva un aroma que antes no estaba. Entonces empieza una pequeña batalla silenciosa. Más duchas, otro jabón, la ropa lavada 2 veces. Y aún así, unos días después, la misma sensación vuelve. No es falta de higiene, no es suciedad. Y tampoco significa que tu cuerpo esté haciendo algo malo. Después de los 40, la piel puede empezar a producir una molécula que antes apenas estaba presente. Se llama 2-nonenal. Es un compuesto volátil, una molécula pequeña que puede pasar al aire y llegar a la nariz. Su aparición ayuda a entender por qué algunas telas, sobre todo las que tocan el cuello, la espalda o la almohada, pueden retener un olor distinto aunque estén limpias. La palabra importante aquí es distinto, no peor. Durante décadas, mucha gente convirtió este tema en un chiste cruel o en una etiqueta vergonzante. La química cuenta una historia bastante menos dramática. El olor corporal cambia a lo largo de la vida, igual que cambia la textura de la piel, la cantidad de grasa en su superficie y la forma en que reacciona al aire. La frustración aparece porque el gesto más lógico, lavarse más, no siempre ataca el mecanismo completo. El sudor y la suciedad se retiran con agua y limpieza habitual. Pero el 2-nonenal no llega simplemente con el sudor. Se forma en la superficie de la piel, cuando ciertos lípidos entran en contacto con el oxígeno y atraviesan una reacción de oxidación. Imagina una gota mínima de grasa de la piel expuesta al aire. Con el tiempo, esa grasa puede cambiar de estructura. No hace falta que la piel esté sucia para que ocurra. Basta con que exista una combinación de lípidos sensibles, oxígeno y un entorno que favorezca la oxidación. Es parecido a lo que sucede cuando algunos aceites cambian de aroma al estar expuestos al aire, pero aquí ocurre a escala microscópica sobre la piel. Eso explica por qué el jabón común puede dar una sensación de frescura y, sin embargo, no resolver por completo lo que queda en una funda de almohada o en el cuello de una prenda. Una parte de la molécula se adhiere a la capa grasa superficial y otra puede quedar atrapada en fibras textiles. El agua por sí sola no mezcla bien con las grasas. Por eso, un enjuague rápido no siempre arrastra lo que ya se fijó en la tela. Si te interesa este tipo de explicación, suscríbete a Claves Naturales. Aquí no buscamos convertir cambios normales del cuerpo en un problema, sino entender qué ocurre realmente antes de caer en promesas exageradas. La investigación que puso nombre a esta posibilidad se publicó en el Journal of Investigative Dermatology en 2001. Analizó el olor de camisetas usadas por adultos de distintas edades mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas, herramientas que separan y detectan moléculas. La mayoría de los componentes no mostró un cambio claro con la edad. Uno llamó la atención. El 2-nonenal apareció en los participantes de 40 años o más. El estudio describió ese aldehído como de perfil graso y herbáceo. Aldehído no es una palabra alarmante, es una familia química amplia de sustancias presentes en alimentos, plantas, aire y procesos del propio cuerpo. En este caso, el interés está en que el 2-nonenal puede volatilizarse y formar parte del aroma percibido alrededor de la piel o de las prendas. El punto de partida son ácidos grasos insaturados omega 7 presentes en la superficie cutánea, entre ellos el ácido palmitoleico. Insaturado significa que su estructura tiene enlaces más vulnerables a una reacción con oxígeno. Cuando esa reacción avanza, puede producir fragmentos más pequeños. El 2-nonenal es uno de esos fragmentos posibles. Los peróxidos lipídicos aceleran la historia. Son productos de la oxidación de las grasas y pueden alimentar una reacción en cadena. Una molécula modificada facilita que otras cercanas también cambien. La piel no es una superficie inmóvil. Está expuesta a aire, luz, temperatura, fricción, sudor y a su propio equilibrio de grasas y defensas antioxidantes. Con el paso de los años, ese equilibrio puede desplazarse. La composición de los lípidos de la superficie cutánea cambia, mientras algunas defensas antioxidantes de la piel tienden a bajar.
No es un interruptor que se activa el día de un cumpleaños, ni una regla igual para todos. Es una tendencia biológica que puede hacerse más visible en algunas personas y apenas notarse en otras. Por eso la edad no debe convertirse en una sentencia. El estudio inicial encontró una asociación en una muestra concreta, no una norma universal sobre cómo tiene que oler a alguien después de cierta década. La piel, la ropa, la dieta, el entorno, el uso de tabaco, el estrés y los hábitos cotidianos pueden modificar el perfil de compuestos que llegan al aire. También importa distinguir este olor de otros olores corporales. No estamos hablando de una señal de descuido, ni de la misma dinámica del sudor reciente. Hablamos de un proceso de oxidación de lípidos sobre la piel, con una molécula liposoluble que puede persistir más en ciertos puntos de contacto. Esa diferencia cambia la forma de pensar el problema. No se trata de castigar al cuerpo con más limpieza. En términos prácticos, el cuello de la camisa y la funda de la almohada merecen una atención aparte porque pasan horas tocando zonas donde se acumulan aceites naturales. Lavarlas con antelación, sin esperar a que la prenda se use muchas veces, puede reducir la oportunidad de que los residuos grasos se adhieran y se vuelvan más persistentes. No es una solución total. Es una medida razonable dirigida a la parte textil del fenómeno. Conviene dejar algo claro antes de continuar. La evidencia más citada también tiene límites. El estudio de 2001 incluyó 22 participantes. 22 personas pueden abrir una puerta importante para investigar, pero no bastan para describir toda la diversidad humana. La conclusión honesta no es que el estudio sea inútil, es que debemos leerlo como una pieza de evidencia, no como una etiqueta para millones de personas. Además, otra línea de investigación no encontró dos nonenal al analizar muestras de espalda y antebrazo en personas mayores. Esa discrepancia importa. Puede haber diferencias por zona corporal, método de recogida, condiciones de análisis o grupos estudiados. La ciencia no avanza cuando una explicación se repite como eslogan, avanza cuando los resultados que no encajan obligan a mirar con más cuidado. Aquí aparece el giro que debería aliviar más que preocupar. Que exista una molécula asociada a la edad no significa que los demás la perciban como algo intenso o desagradable. De hecho, un experimento publicado en PLOS One en 2012 pidió a voluntarios oler muestras procedentes de personas de distintos grupos de edad. Los participantes distinguían el olor de los grupos mayores como característico. Sin embargo, lo calificaron como menos intenso y menos desagradable que el olor de los hombres de mediana edad. Ese dato no borra la experiencia de quien nota cambios en su ropa o en su almohada, pero sí pone una proporción necesaria entre una reacción química real y el miedo social que la rodea. La parte más pesada suele ser el significado que le damos. Cuando alguien comenta algo sobre nuestro olor, la mente completa el resto. Piensa que todos lo notan, que será permanente, que revela abandono. La evidencia disponible no sostiene esa cadena de conclusiones. El estigma puede ser mucho más grande que la molécula. Incluso el vocabulario importa. Decir que alguien huele mal no explica nada y además carga el tema de culpa. Decir que el perfil aromático de la piel puede cambiar con la edad es más preciso, más útil y más humano. No necesitas convertir un cambio gradual de la piel en una identidad, ni vivir pendiente de si alguien percibe una molécula que probablemente no interpreta de la forma que temes. Entonces, ¿qué se puede hacer sin vender una certeza? La respuesta empieza por reducir expectativas imposibles. Ningún alimento, jabón o hábito puede prometer que hará desaparecer por completo el 2-nonenal. Tampoco hay una razón científica para perseguir una eliminación absoluta. Lo que algunos estudios exploran es una modulación parcial de la carga oxidativa y de las moléculas que se quedan en la superficie y en los tejidos. Ahí entra un ingrediente cotidiano que quizá no esperabas: la berenjena. Un trabajo publicado en Molecules en 2025 examinó extractos de fruto, hoja, tallo y raíz frente al 2-nonenal. En ese entorno de laboratorio, los investigadores identificaron una fenolamida, la N-transferuloilputrescina, con capacidad de capturar ese aldehído.
El mismo trabajo observó reducción de especies reactivas de oxígeno y de peroxidación lipídica en queratinocitos, las células que forman buena parte de la capa externa de la piel. Traducido sin adornos, en células cultivadas, algunos componentes evaluados parecieron interferir con condiciones químicas relacionadas con la oxidación de grasas y con el 2-nonenal. La frase decisiva es en células cultivadas. Fue un estudio de laboratorio, no un ensayo en personas. No demuestra que comer berenjena cambie el olor de la piel, ni que una preparación casera pueda reproducir el extracto, ni que exista una cura. Debe presentarse como una posibilidad para el futuro, no como una solución probada. Por eso la berenjena tiene sentido aquí como alimento habitual, no como tratamiento improvisado. Integrarla en comidas que ya disfrutas puede ser una forma sencilla de sumar variedad vegetal y compuestos fenólicos a la dieta, sin convertirla en una misión ni en una dosis. Su valor en este guión no es prometer un resultado medible, sino mostrar hacia dónde está mirando una investigación todavía temprana. La misma idea vale para el conjunto de alimentos ricos en polifenoles: frutas, verduras, legumbres, hierbas y otras plantas de la alimentación habitual. Los polifenoles son compuestos vegetales estudiados por su interacción con procesos oxidativos. Eso no significa que una lista de alimentos pueda controlar por sí sola una molécula de la piel. Significa que un patrón alimentario variado encaja mejor con la lógica de reducir presión oxidativa que una solución aislada y milagrosa. No hay cifras de porciones que este video pueda prescribir. Comer depende de salud, cultura, medicación, apetito y circunstancias personales. La acción posible es mucho más humilde. Observar si tu alimentación cotidiana tiene espacio para más variedad vegetal y hablar con un profesional si necesitas adaptar cambios por una condición de salud o un tratamiento. La metodología también enseña una lección útil. Un estudio de 2021 sobre cómo medir 2-nonenal mostró hasta qué punto esta molécula es difícil de evaluar de forma estable. Es volátil, se pierde con facilidad y depende de condiciones de muestreo cuidadosas. Cuando una sustancia es tan sensible a la medición, las afirmaciones grandiosas sobre resultados caseros merecen todavía más prudencia. La investigación sobre olores cutáneos también sugiere que tabaco, dieta y estrés pueden modificar perfiles químicos relacionados con el aire que sale de la piel. Eso no permite culpar a una persona por un olor ni afirmar que un solo hábito sea la causa. Sí ayuda a entender por qué dos personas de la misma edad pueden tener experiencias totalmente distintas. El estrés merece una explicación sin moralismo. No es que una emoción cree de inmediato una identidad aromática nueva. El organismo bajo presión puede cambiar sueño, sudoración, alimentación y equilibrio oxidativo. Esos cambios se cruzan con muchos otros factores. Tratar el descanso y la carga diaria con seriedad puede ser bueno para el bienestar general, aunque no sería honesto prometer que resolverá un compuesto específico. El tabaco tampoco debe usarse como una acusación. Si una persona fuma y quiere revisar ese hábito, el motivo puede ser amplio y merece apoyo profesional. En este contexto, solo interesa recordar que los perfiles de olor son variables y que no todo se explica por la edad. La explicación más justa casi siempre es multicausal. Volvamos a la ropa, porque allí hay algo práctico que no depende de convertir la cocina en laboratorio. Las prendas que rozan de forma continua el cuello, la espalda o el pecho pueden lavarse aparte y cuanto antes. Dejar una tela impregnada durante muchos días da más tiempo para que los componentes grasos se fijen. Una limpieza temprana y completa es una estrategia doméstica sensata, no una promesa química. También puede ser útil ventilar los textiles y no acumularlos cerrados y húmedos. El objetivo no es perseguir un olor inexistente ni lavar compulsivamente. Es reducir la persistencia en las superficies donde una molécula liposoluble puede quedarse. Si la rutina empieza a generar ansiedad, esa es una señal para volver a la proporción. Tu valor no depende del aroma de una funda. La piel, por su parte, no necesita agresión para estar limpia. Exfoliar en exceso, mezclar sustancias irritantes o aplicar preparaciones de alimentos directamente sobre la piel puede dañar la barrera cutánea.
Y una barrera irritada no es una estrategia inteligente cuando el tema central es justamente el equilibrio de la superficie de la piel. La investigación de la berenjena no justifica mascarillas caseras ni aplicaciones tópicas improvisadas. Hay un detalle que suele sorprender. Muchas veces no percibimos nuestro propio olor de la misma forma que otra persona. El cerebro se acostumbra a estímulos repetidos y reduce su atención. Eso puede explicar por qué el comentario ajeno parece llegar de golpe, pero tampoco convierte la opinión de una persona en un diagnóstico ni en una verdad total sobre ti. Si el comentario vino de alguien cercano, quizá la respuesta más saludable sea bajar el volumen de la vergüenza antes de cambiar toda la rutina. Puedes pensar, hay una explicación posible. La evidencia no es perfecta y la percepción de los demás suele ser menos dura de lo que imagino. Esa frase no niega el tema, lo devuelve a un tamaño manejable. El mercado suele aprovechar cualquier inseguridad con palabras como neutralizar, borrar o transformar. La evidencia que vimos sostiene algo mucho más sobrio. Existe un compuesto asociado a ciertos cambios de edad. Se forma por oxidación de grasas de la superficie de la piel. Puede quedarse en textiles. Algunas líneas de investigación estudian antioxidantes y moléculas captadoras. Nada de eso equivale a una transformación rápida o garantizada. La expectativa realista es gradual y parcial. Cuidar los textiles de contacto, mantener una higiene suave y regular, dormir lo mejor posible dentro de tus circunstancias, no fumar o buscar apoyo si quieres dejarlo, y comer con variedad son medidas que pueden tener sentido en la salud cotidiana. No son un protocolo para borrar el paso del tiempo, ni necesitan serlo. Cuando alguien intenta venderte seguridad absoluta sobre este tema, recuerda la historia completa. Un estudio pequeño detectó 2 nonenal en personas de 40 años o más. Otro enfoque no lo halló en muestras de zonas específicas, y un experimento de percepción encontró que el olor de los grupos mayores podía reconocerse, pero se juzgaba menos intenso y menos desagradable que el de hombres de mediana edad. La incertidumbre no debilita el mensaje, lo vuelve honesto. Lo más liberador quizás sea aceptar que una variación química no es una falla de carácter. La piel cambia. Las telas guardan rastros. La nariz y la memoria social exageran a veces lo que un compuesto significa. Entenderlo permite hacer pequeños ajustes si te resultan útiles, sin tratarte como si hubiera algo que corregir en ti. Si alguna vez alguien de tu familia hizo un comentario así, ¿qué sentiste en ese momento? Si quieres, cuéntalo en los comentarios. Muchas personas cargan con esta inseguridad en silencio y quizá leer una experiencia parecida les devuelva perspectiva. También ayuda a separar dos decisiones que a menudo se mezclan. Una es cuidar una prenda o una funda porque quieres que se sienta fresca. La otra es intentar corregirte porque crees que tu piel debería permanecer idéntica durante toda la vida. La primera puede ser una preferencia cotidiana. La segunda suele nacer de una exigencia imposible. El conocimiento tiene más valor cuando te permite elegir con calma y no cuando alimenta una vigilancia constante. No hace falta olerse una y otra vez, pedir confirmación repetida ni cambiar todos los productos de golpe. Esas respuestas pueden hacer que el asunto ocupe más espacio mental del que merece. Si decides ajustar algo, prueba un cambio simple durante un tiempo razonable. Por ejemplo, priorizar el lavado temprano de los textiles de contacto. Así será más fácil distinguir una rutina útil de una rutina movida por ansiedad. La palabra antioxidante también necesita contexto. En redes sociales se usa como si nombrara una barrera perfecta contra todo lo que cambia con la edad. En realidad, el cuerpo y la piel trabajan con muchos sistemas que se equilibran entre sí. Los compuestos de los alimentos y los mecanismos de defensa propios pueden participar en ese equilibrio, pero no existe una forma honesta de convertir esa complejidad en una promesa de borrar una molécula. Por eso una comida con berenjena puede ser sencillamente una comida con berenjena, sabrosa, accesible y parte de una dieta variada si encaja contigo. No tiene que cargar con la promesa de resolver un tema sensible.
La mejor protección frente al marketing excesivo es conservar esa diferencia entre una pista científica interesante y una intervención que ha demostrado un efecto clínico en personas. En este caso, todavía no estamos en el segundo terreno. Hay una excepción importante. Si notas un cambio brusco, muy marcado o acompañado de otros síntomas, no lo atribuyas automáticamente a la edad ni a esta molécula. El olor corporal puede cambiar por muchas condiciones y vale la pena consultarlo con un profesional de salud que conozca tu situación. Un video puede ayudarte a comprender una hipótesis. No puede evaluar tu caso. Quédate con lo esencial. Después de los 40, la composición de los lípidos de la piel y sus defensas antioxidantes pueden cambiar de manera que favorezca la formación de 2-nonenal. No es suciedad y no es descuido. La berenjena ofrece una pista de laboratorio interesante, no una cura. Y sobre todo, la evidencia sugiere que el peso emocional de este tema suele ser mayor que lo que los demás perciben. Cuidarte puede incluir atender tu ropa, tu piel y tu bienestar, pero nunca avergonzarte por una reacción química normal.